Entonces, recordemos que estas son nuestras tres partes básicas de la oración en pasado simple. Y bueno, ¿qué es lo fácil? Que no importa el sujeto, eh, estas conjugaciones no van a cambiar, ¿ok? Ni las de los verbos regulares, ni los verbos irregulares. ¿Ok? Aquí lo más difícil es, insisto, aprenderte la conjugación de cada verbo, como si fuera en el español, pero ya no va a depender o ya no va a cambiar dependiendo del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar cualquier sujeto. Yo puedo utilizar we, como el ejemplo de ayer que puso Itzai. We played video games, ¿no? Y técnicamente esta parte de played video games, tú la puedes poner con I, tú la puedes poner con she, tú la puedes poner con he, con you, con el sujeto que tú quieras y en automático se va a conjugar. Como si nosotros lo tuviéramos en español. O sea, yo jugué, tú jugaste, él jugó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es la parte fácil si lo quieren ver así. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, creo que no vimos ese verbo. Pero estoy casi seguro. Sí, a ver. Uh, eaten. Ese verbo tendría que estar. ¿Alguien sabe cómo conjugar el verbo eat, comer? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo ha visto? I eat. Was at eating? Uh, sí, eso está correcto, pero ahorita no estamos viendo el ing. Solamente estamos viendo el pasado. Entonces, a ver, Itzai lo puso en el chat. Puso I eat, I ate. Te faltó el último. Pero sí, bueno. Aquí en este caso, el verbo es eat en presente simple. Bueno, en forma simple. Ate en pasado simple, que se nos interesa. Y eaten. Si se fijan, eat, ate e eaten, las tres pronunciaciones son diferentes y la última termina con N. Entonces, eaten, sí o sí, pertenece al grupo 7. Quizá no comparte el mismo sonido de through, de thrown o de throw, pero cumple las dos reglas prácticamente, que es ninguno de sus tiempos, ninguno de los tres tiempos o de las tres columnas tiene la misma pronunciación. Eat, ate, eaten, y su última forma, o la del pasado participio, termina con N. Entonces, a eso es a lo que me refiero con el ejercicio de ir clasificando los verbos dependiendo de el patrón que puedan encontrar. ¿Va? Entonces, bueno, es un verbo realmente complicado. Eh, por eso, o sea, insisto, el tema es ese. Si yo pongo I ate pizza, ya lo tengo, ¿no? Y aquí le estoy dando un ejemplo de un verbo regular, una oración con un verbo regular y una oración con un verbo irregular. Y la misma lógica aplica. Ate pizza ya no va a cambiar dependiendo del sujeto. Yo voy a poder utilizar cualquier sujeto que a mí me plazca y el significado no va a cambiar. ¿Ok? O sea, en automático se va a entender que este verbo está conjugado para el sujeto. ¿Vale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Alguien que tenga duda con esto? No problem. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo hacemos ejercicios de esto? Es lo más clásico. Se te pone a ti el verbo. Realmente, ya lo han visto, ¿no? Que los verbos vienen como entre paréntesis en los ejercicios. Viene en forma simple o en forma base, que es prácticamente siempre la primera columna. Y entonces te dicen, ok, te estoy dando este verbo, conjúgalo. Y entonces tú ya tienes que, primero lo que tienes que identificar es si es regular o es irregular. El verbo por sí mismo no te va a ayudar a saber. O sea, no hay nada que el verbo en forma simple te diga si es regular o irregular. Aquí esto es donde les digo que tienen que conocerlo de memoria. ¿Ok? Esta es la parte difícil. ¿Vale? Porque es muy común
que si tú desconoces el verbo, pienses que es regular y lo más fácil es poner esto. Y es un error muy común al principio de aprender el inglés. ¿Vale? Obviamente esto no existe. Obviamente es este. ¿Va? Pero entonces generalmente así son los ejercicios. Y pues no, o sea, bueno, realmente aquí no hay tanto problema. Siempre y cuando tengas una lista de verbos a la mano. O sea, generalmente ya cuando vemos pasado o estas conjugaciones del pasado, pues lo que se les recomienda es que tengan o un diccionario o una lista de verbos a la mano para que ahí puedan buscar el verbo y ya. O sea, simplemente digan, ok, es regular o es irregular, ya lo encontré, ¿no? Y lo pongo de forma correcta, ¿vale? Porque si no, o sea, si no tienes la lista de verbos, si no conoces el verbo o no lo has visto en tu vida, pues no te va a llegar, o sea, muy difícilmente le vas a atinar a si es regular o es irregular, ¿vale? Entonces también tengan eso en cuenta. Cuando sea el examen, por supuesto que yo les voy a subir la lista de verbos. Lo más probable es que sea esta. Y ya saben, técnicamente, si no aparece el verbo que estén utilizando en esta lista, pues entonces muy probablemente sea regular, ¿vale? Pero bueno. Entonces no hay dudas con esto. Va que va. Ahora vamos con el negativo y el interrogativo. Y aquí es donde todo mundo odia el inglés. Porque prácticamente lo que te estoy diciendo es, olvida lo que te acabo de enseñar. ¿Vale? Cuando estamos hablando de el verbo, de la estructura negativa e interrogativa, ya, olvídate de si el verbo es regular o irregular, ya no nos importa. ¿Va? ¿Por qué? Porque viene el auxiliar. Y si se acuerdan, los auxiliares nos sirven para tres cosas. Para hacer las oraciones negativas, para hacer las oraciones interrogativas y nos indican en qué tiempo está la oración. Yo les dije ayer, esta estructura es prácticamente fácil de asimilar porque se parece al español, en el sentido en el que los verbos se van a conjugar dependiendo del tiempo y es el verbo el que me dice a mí en qué tiempo está. O sea, yo veo el ed y en automático tengo que pensar que es verbo regular y probablemente sea pasado simple. Veo un verbo irregular y ese sin problema me va a indicar si es pasado simple o pasado participio. ¿Vale? Entonces, insisto, aquí nos está indicando el verbo, el tiempo, igual que nosotros lo tenemos en el español. Aquí, en negativo e interrogativo, lo que nos los va a decir es el auxiliar. Y ayer se los dije, el auxiliar de pasado simple es didn't. ¿Alguien me dice por qué creen que es didn't? ¿Hay lógica de por qué es didn't? O bueno, no didn't, solo did. O sea, el auxiliar es did. ¿No? Muy bien. Ahorita vamos a ver. Simple form. Bueno. Acuérdense que todo esto partió, o todo esto parte, y todo lo estamos viendo. Bueno, ahorita no lo hice porque me dio flojera, pero vamos a regresarnos tantito. Todo lo podemos contrastar o comparar con el presente simple, ¿no? O sea, si se fijan, la estructura, las reglas, incluso la mayoría de las funciones son similares con el presente simple. No varía mucho, no hay gran diferencia entre uno y otro. Déjenme quitar esto. Ahí está. ¿Va? Entonces, si yo aquí pongo simple present, solo para compararlo, ¿vale? Acuérdense que estamos, cuando vemos esto, estamos comparando. Simple present, aquí lo tengo como it. Este es 8. Muy bien. Entonces, fíjense cómo está aquí estructurado, ¿vale? Esto es sujeto, el verbo en pasado simple, sujeto, el verbo en presente simple, ¿no? You eat, I play, ¿va? Acá tendría que ser lo mismo porque estamos, bueno, más bien, no lo mismo, pero la estructura es la misma. Solo que aquí
si ustedes recuerdan, yo tenía en presente dos auxiliares. Teníamos do, bueno, que en este caso el negativo es don't. Y teníamos doesn't. ¿Vale? Y aquí abajo teníamos igual do o does, dependiendo de qué sujeto estaba utilizando, si es tercera persona, si es o no, más bien, si es tercera persona o no, ¿vale? Entonces fíjense, ¿por qué creen? Por pura lógica, ¿por qué creen que de esto se transformó a didn't? Porque estamos hablando en pasado. Muy bien, ¿y qué implica? Esa es la respuesta, ¿eh? O sea, ese es el por qué esto se transforma a esto. ¿Pero qué significa? ¿Qué son los auxiliares, chicos? ¿Cuál es el nombre completo de los auxiliares? ¿Alguien se acuerda? No. Los auxiliares, o sea, su nombre completo, si lo quieren ver así, es auxiliary verbs. O sea, verbos auxiliares. Verbos auxiliares, ¿por qué? Porque en algún punto puedes tener ambos, uno como verbo y como un auxiliar. O sea, el auxiliar se formó a partir de un verbo, no surgió de la nada, ¿vale? Esa es todos estos son la lista de auxiliary verbs, que algunos son modal verbs, que es casi lo mismo, pero bueno. Entonces, la lógica, o por qué les preguntaba esto y por qué quiero que lo entiendan, porque esto lo facilita un poquito. O sea, la lógica de por qué aquí utilizamos do y don't y doesn't, o do y does, y aquí solamente utilizamos did, es justo porque, por la regla del verbo en sí misma. El verbo do es un verbo irregular. El verbo do es irregular. ¿Qué significa esto? Que así está en forma simple. Si yo lo quiero en presente, esta es su forma en presente. Si yo lo quiero en pasado, este es su pasado. Y si yo lo quiero en pasado participio, este es su participio. Si lo quieren en gerundio, es esto. ¿Vale? Entonces, se fijan, aquí están. Esta es la forma simple. O si la forma en infinitivo, si lo quieres ver así. Del verbo. Entonces, este es presente y este es pasado. Esta es la forma de decir. Acuérdense que el verbo do significa hacer. Entonces, este es hacer para las que no son terceras personas. Este es hacer para las terceras personas. Este es hizo, o el verbo, sí, hizo, hacer en pasado para todos los sujetos. Pasado participio. Y este es haciendo, ¿no? Entonces, por esta característica, o por esto, porque el verbo do es un verbo irregular y su pasado es did, por eso es que yo, si lo utilizo como auxiliar, sigue la misma lógica. ¿Vale? ¿Por qué esto es importante? Yo puedo tener esto, fíjense. Vamos a ponerles con I. Vamos a poner el mismo ejemplo para que lo entiendan. I do homework. Insisto, aquí estamos en presente, ¿vale? Lo vamos a ver ahorita en pasado y van a ver cómo sigue la lógica que les trato de enseñar. Y aquí voy a poner she does homework, ¿va? Entonces aquí dice yo hago tarea y aquí dice ella hace tarea. Si se fijan, está en presente simple, está siguiendo las reglas de conjugación del presente simple. Ahora mi pregunta es,
¿este es el verbo hacer o es el auxiliar do? ¿Ustedes qué dicen? Hacer, ¿no? El verbo hacer. Es el verbo. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cómo le hago? Aquí abajo. ¿Así debería de estar o me falta algo? To. ¿To? O sea, ¿teo? Sí, ¿no? Bueno, no en ese. En el de abajo, pero ¿to? O sea, ¿T-O como tal? Ahorita lo escribo para ver si te escuché bien. O sea, ¿así? O sea, sí lo dije, pero no. Ajá, sí, No. Sigan la fórmula. ¿no? Sigan la fórmula. Guíense con los colores y sigan la fórmula. ¿Va? ¿Qué les hace falta aquí? Am, No. ¿Dónde está el am? Acá arriba no pusimos am. Negativo. ¿Ok? Hace falta la N El not. y la T, ¿no? ¿Ok? Va, que va. Se lo voy a poner. Muy bien. Y falta el complemento. El complemento es homework. Ah, ok. ¿Y qué les hace falta? Porque aquí, fíjense, aquí solo dice El yo no, verbo yo en no forma tarea simple. y ella no tarea. Exacto. ¿Y cuál es el verbo? El verbo, ¿no? ¿Cuál Hacer. sería el verbo? ¿Y cómo se pone? Ah, pues es que también es tú. Ajá. ¿Y luego? Vas bien, vas bien, vas bien. Am, Más fácil. ujú. Por los colores. Este do y dos de arriba, ¿es el mismo que el don't y el doesn't que acá abajo? No, porque el de abajo es el auxiliar y el de arriba es el verbo. Muy bien, efectivamente. Entonces aquí abajo me hace falta el verbo que, como bien dijiste, es hacer. Entonces, ¿qué le pongo? El do en forma simple, pero no me acuerdo cuál es el do en forma simple. ¿Así? ¿Oh? ¿Nada más? Sí. Acá están en forma simple. Por eso el tiempo se llama simple present. Porque es presente simple o forma simple del presente. ¿Va? Entonces, verb in simple form. O bueno, para que no se confundan, aquí sería verb in base form. ¿Va? Generalmente forma simple y forma base es lo mismo, pero acuérdense que también en algún punto yo les dije, los nombres de los tiempos nos dicen cómo va el verbo y el auxiliar. Esto es presente, esto lo hace presente y esto lo hace simple porque el verbo está en forma simple. ¿Va? Entonces aquí tenemos I don't do y aquí tenemos she doesn't do. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de una oración que tiene el auxiliar don't y el verbo do, el auxiliar doesn't y el verbo do. ¿Va? Acá sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos, si se fijan, porque ya es como si yo hubiera pasado estos dos cuando vimos presente simple. Acuérdense, aquí el verbo me está dando el tiempo con esta terminación o con la falta de la terminación, ¿no? El que está en forma simple me está indicando que está en presente simple. El que tenga la S me está diciendo que está en presente y para terceras personas. Pero cuando ya está presente, aquí no tenemos auxiliar. Por eso es que el verbo, alguien nos tiene que decir el tiempo. Entonces aquí en este caso es el verbo. Pero cuando ya tenemos un auxiliar, el auxiliar haz de cuenta que le dice, a ver, préstame tu terminación, yo me la voy a quedar y tu única función va a ser decir qué es lo que va a ser el sujeto. Por eso es que aquí, si se fijan, no puede ser just does o don't does. Porque aquí en negativo e interrogativo ya la función de decirme el tiempo recae en el auxiliar. Entonces, esto es lo fundamental que tienen que aprender del inglés. Por eso es que es tan importante los auxiliares. ¿Vale? Y esto es lo que pues, da coraje. Porque pues, nos acabamos de echar casi 2 clases viendo las reglas de conjugación del presente, del pasado simple, perdón,
de los verbos regulares, los verbos irregulares, para que en pasado no suceda. Vamos a poner las mismas de este lado, para que vean. ¿Cuál es el pasado de do, dijimos? ¿Es di? Did. Muy bien, did. Y aquí es yo hice mi tarea, ella hizo su tarea, ¿no? O ella hizo tarea, como sea. Entonces, como les dije, ya no importa aquí, o sea, el sujeto, la conjugación es la misma en pasado, ¿vale? Misma lógica. ¿Qué va a pasar acá abajo? Guíense por el color que me hace falta. Didn't. Didn't. Muy bien. En ambos casos me va a faltar didn't. Ay, güey, ¿qué hice? Pero, ¿y entonces? ¿Así se queda? ¿Así está bien? I didn't did. Vamos a poner otro verbo. Ahí, para que se vea. Right. We. Vamos a poner así, ¿vale? Para que... Igual, sigo haciéndoles la misma pregunta. Yo le pongo aquí el didn't. Y así se queda. ¿Así está bien, chicos? ¿Qué dice la fórmula? Tenemos sujeto. Ahí están sus sujetos. Tenemos el didn't. Ahí está el didn't. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo tiene que ir mi verbo? A ver, Yare. Ahí es cuando se pone, se conjuga, o sea, por las reglas. ¿Qué se conjuga? El verbo. No. ¿Qué dice la fórmula? O sea, ¿qué hicieron acá? Justamente por eso lo estoy contrastando. Porque aquí no se nota, aquí es el mismo, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Quién lanzó la manita? ¿Dayan? Sería poner el verbo en su manera simple. Exactamente, como dice la fórmula. De la misma manera que yo aquí a este does, para she, le quité la ES y se la pasó a este auxiliar. Fíjense cómo está. Está en forma simple. O sea, forma simple implica que no le agrego nada al verbo. ¿Vale? Entonces aquí también es lo mismo. Por eso les digo, o sea, aquí es donde odias el inglés, porque nos pasamos una clase y media aprendiéndonos los verbos irregulares, los verbos regulares, y en negativo e interrogativo ya no importa. Porque entonces la fórmula te dice, pues con que pongas tú el didn't como auxiliar, o did como auxiliar, perdón, ya me está indicando a mí que la oración está en pasado. Yo ya no necesito otro indicador. Entonces nada más ponme el verbo en forma simple. Y así esta es la manera correcta, basándote en la fórmula. ¿Okay? Esto es lo que tienen que recordar del pasado simple. Entonces aquí es I didn't do homework, she didn't eat homework, she didn't eat homework, she didn't eat pizza, no vi que no había cambiado esto. We didn't play video games. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien que no haya entendido esto? ¿Alguien que le haya dado coraje? ¿Vale? Entonces, esta es la manera en la que tienen que conjugar el pasado simple. Entonces, en la única parte donde los verbos regulares e irregulares importan, de momento, solamente es en su forma afirmativa. Cuando es negativo e interrogativo, lo pones como está en tu primer columna. Ya te olvidas de las conjugaciones, te olvidas si es regular o irregular.
ya no importa, porque quien me está dando el pasado es el auxiliar. Y acá sería exactamente igual en la de la pregunta. Obviamente sin el NT. ¿Hay preguntas negativas? Sí, hay preguntas negativas. ¿Vale? No se olviden su signo de interrogación. Pizza con una Z, qué horror. Ahí está. ¿Vale? Y así queda. Y entonces aquí dice, yo hice mi tarea, ella comió pizza, nosotros jugamos videojuegos. Yo no. Y ahí es donde ya no cuadra. Porque este ya no solo significa no, para nosotros también nos va a dar la terminación del verbo. Entonces, este es yo no hice mi tarea, ella no comió pizza, nosotros no jugamos videojuegos, ¿no? Aquí es acaso o hiciste tu tarea, ella comió pizza, nosotros jugamos videojuegos, ¿vale? ¿Dudas con esto, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Vamos a hacer un ejercicio de libro. Vamos a ver. Profe, Dime. disculpe, no es duda, pero ¿me podría repetir o me podría mostrar el cuadrito donde había este puesto lo del pasado, pasado participio y gerundio del DOE? De, de las fórmulas de... Bueno, No, más no, bien... no, lo estaba usted anotando. Ah, caray. ¿Pero del verbo? Ajá, es que lo estaba Ah, explicando y lo iba a anotar y lo quité. lo borré, perdóname. Ah, Ahorita lo pongo, aquí lo pongo. muchas gracias. Ujú. Entonces vamos a ver, este es simple form. Móntame simple form. Simple present. Past simple. Past participle. Y gerund. Sería así. Do y does. Ay, güey. Sería así. Sería así. Y sería así. Si pueden hacer una tabla o incluso si le pueden pedir, porque bueno, ChatGPT es bastante bueno con estas cosas. Si le piden a ChatGPT una tabla de esta manera, se las puede dar. Y ya tienen prácticamente todas las conjugaciones de los verbos. ¿Va? Ahí no les va a hacer distinción de regular y irregular, pero van a tener todas las conjugaciones disponibles en inglés. O sea, esta es la única manera en la que es simple form. Bueno, podríamos agregarle aquí esto solo para aclarar. Este es simple o base form. Muchas gracias, profe. Déjenme agrego una infinitive. Sí.
Simple present, ahí está. ¿Vale? Entonces, estas ya serían todas las formas que existen de los verbos. El infinitivo, que recordando que es to. La forma base o la forma simple, que es simplemente el verbo sin el to. Pero estos dos significan lo mismo. La forma del presente, que siempre van a tener la forma para los de tercera persona y para los que no. Las formas del pasado, que ya saben, puede ser regular o irregular. Las formas del participio, que va a ser lo mismo, regular o irregular. Y las formas en gerundio. Entonces, insisto, si le dicen a la IA de su preferencia, oye, necesito una tabla. Necesito que en una tabla me pongas todos los verbos, regulares o irregulares. Y acomódalo en columnas por tiempo. Y le ponen estos, ¿no? En una columna infinitivo, simple, todos estos. Y ya, te los va a dar. Obviamente, pídanlo en americano para que no tengan el problema que luego a mí me pasa. Que se andan confundiendo con cuál es regular, cuál es irregular y todo ese show. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna otra duda de esto, chicos? ¿No? Entonces ya nada más por último, porque pues a ver si sí fue bastante. Nada más van a hacer un ejercicio. Bueno, los dos ejercicios porque ya prácticamente ya vamos a seguir haciendo más ejercicios la siguiente semana. No se preocupen de esto porque pues, es un tema bastante complejo. Entonces hay que repasarlo y todo. Vamos a hacer un ejercicio de speaking también. Vamos a hacer un ejercicio de fonética basado en esto también. Pero pues va a ser ya la siguiente semana. ¿Vale? Entonces ahorita van a... Fíjense. Aquí está ya todo lo que vimos. Lo de la E, lo de las reglas, ¿no? Como tal aquí vienen. Es la página 155 de su libro. Entonces aquí dice, escríbela el pasado simple de estos verbos, que prácticamente es lo que decíamos. Aquí están mezclados verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Entonces tienen que identificarlos tal cual. O sea, aquí en este caso, buscarlos en una lista, siendo tan poquitos, es un poquito tedioso. O sea, literal, tendrías que buscarlos en internet. Así ponemos el verbo, por ejemplo, eat, en el buscador que tú quieras. Bueno, eat, verb eat, o incluso pones to eat, ¿vale? Para que se identifique que es un verbo, y entonces te va a decir. Generalmente, y como siempre, que parece que me paga a mí Cambridge, pero el mejor el que a mí me gusta mucho es el Cambridge Dictionary, porque te da toda la información, ¿vale? Fíjense, eat, y aquí te dice ate o eaten. ¿Vale? Que es pasado simple, pasado participio, ¿no? A mí me interesa el segundo. Entonces, como ven, no termina en ed, lo que significa que es un verbo irregular. Pero si yo le pongo play y no me aparece como tal la conjugación, o sea, una conjugación diferente, puedo intuir que es un verbo regular. ¿Ok? Entonces esta es la única manera en la que van a poder identificar esto es ya sea con una lista de verbos, que insisto, para la cantidad de verbos es un poquito engorroso. Lo ideal sería que los buscaran de uno en uno para que puedan resolver este ejercicio. Terminan este ejercicio y se van a su página 156 para hacer ya el ejercicio como tal, que es justamente transformar las oraciones que solo son en afirmativo, ¿va? Entonces, al ser afirmativas, tienes que checar si es, ¿cómo se llama? Regular o irregular, para saber si le vas a poner una ed con las reglas que ya vimos, o si lo tienes que buscar en la lista de verbos irregulares y saber o conocer cómo es su pronunciación, ¿vale? Y... bueno, no, esto ya lo dejamos para la siguiente semana para que lo repasemos. Que esto ya sería negativo e interrogativo, que es lo que acabamos de ver. Que aquí ya no importa la conjugación, si se dan cuenta. O sea, aquí nada más es recordar dónde colocar el did. ¿Va?
Entonces, van a hacer esos dos ejercicios. Esto va a ser, insisto, el de la página 155 y 156. ¿Vale? Entonces, no sé si gusten tomarle captura o tomarle foto para que puedan hacer esta o me van diciendo y les voy cambiando. No será lo ideal porque si alguien lo hace más rápido me va a pedir que lo cambie y pues los que no han terminado se van a quedar sin ver la página. Entonces, si pueden tomarle captura a esto o foto, a las dos de hecho, para que lo puedan hacer. Entonces son las 8:51, las 9:05, bueno, a las 9:02 más bien, 10 minutos para que lo puedan terminar. Si necesitan más tiempo, sin problema, y checamos y ya acabamos por hoy. ¿Vale? Entonces les pongo como tal. Cualquier duda, pues aquí estoy.